Hola a todos y bienvenidos una vez más a su espacio podcast de ética profesional. El tema del día de hoy es la ética de Adela Cortina, hoy analizándolo un poco desde la mirada del autor, en donde empezaremos definiendo qué es ética, que es una de las preguntas más recurrentes, y cómo Adela Cortina ha transformado este movimiento en un espacio de saberes compartidos entre la comunidad que estudian las éticas humanas, las éticas y valores. Entonces vamos a empezar rápidamente con ese concepto de ética y pues bueno, nosotros decimos que la ética es un tipo de saber de lo que pretendemos nosotros orientar nuestras acciones humanas. Sí, entonces bueno, esta viene acompañada de un sentido racional. Los seres humanos, a comparación de los animales, tenemos como ese uso de razón para saber qué acciones son buenas y malas, a diferencia de los saberes preferiblemente teóricos y complementarios, que esos van surgiendo como sin importar la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos podemos tener acciones, pero estas se clasifican en buenas y en malas. Entonces hablamos de una orientación de la acción. También la ética es esencialmente un saber para actuar con un modo racional, remitiéndonos a lo que decíamos, que los seres humanos tienen esa capacidad de pensar. Y para entenderla un poquito mejor, tenemos que remontarnos desde los orígenes de la ética occidental, situémonos específicamente en Grecia hacia el siglo IV a.C., ¿sí? Donde suele realizarse pues una primera distinción en el conjunto de los saberes humanos entre pues varios teóricos que se preocupaban por averiguar ante todo cuáles eran esas cosas que no tenían un interés explícito por la acción, ¿sí? O sea, uno hace acciones, pero pues ellos se enfocaron en saber qué significaba específicamente esa acción y cómo hacer de estos saberes algo práctico. Entonces, bueno, ahí ya hay una diserción entre lo que debemos hacer y cómo lo debemos orientar, esto en base a nuestra conducta. Entonces ahí ya tenemos un modo racional de actuar. Entonces, bueno, ya también algo muy importante es cómo un objeto o un producto en concreto se moldea. Sí, hablamos que la ética es líquida, depende pues en el lugar en que la coloquemos, pues va a tener cierta forma, ¿cierto? Entonces ya también para otros teóricos la ética es como ese arte, ¿sí? De cada vez ser más ambiciosos y querer enseñarnos a obrar bien racionalmente. Entonces bueno, hay como distintas variables de lo que es ética y en un conjunto de la vida. Sí, sabemos que por ejemplo los seres vivos, los seres humanos específicamente, sabemos cómo es el caso de la ética, cómo es ese saber ético. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de la autora Adela Cortina, después de esta introducción con diversas variables de lo que es ética, de lo que es la moral, de lo que es la acción. Vamos a aprender cómo tomar decisiones prudentes, según la autora, y cómo aprender a tomar decisiones moralmente justas. Sabemos que Adela Cortina siempre ha mencionado que estos saberes los aprendemos desde la niñez, por eso ella dice que debemos crear muchas veces esos canales sanos durante la infancia para así pues tener un futuro con decisiones un poco más acertadas. Y ella nos dice que obrar racionalmente significa saber deliberar antes de tomar una decisión con objeto de realizar la elección más adecuada y actuar según lo que nosotros hayamos elegido. Básicamente pues en nuestro tema, que es la ética, tiene por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con objeto de hacer buenas elecciones, no solo en el caso concreto, sino a lo largo de nuestras vidas. Bueno, la palabra ética, que es un término muy importante, viene del término ethos, que significaba carácter o ese modo de ser. El carácter de un hombre tiene pues como unas decisiones que acarrean algo, ya sea positivo o negativo, para sus vidas, aunque algunos factores externos lo condicionen, ¿sí? Pues ahí podríamos entrar a hablar de la sociedad y en un sentido u otro el carácter desde lo que se asume desde una decisión, ¿sí? Básicamente, ¿qué tan libres nosotros somos para decidir lo que realmente queremos hacer? Y lo que Adela Cortina nos menciona es que la ética es un primer sentido a ese primer saber que nosotros queremos
pretender y orientar para forjar nuestro carácter, ¿sí? Siendo consistentes en los elementos que nos va mostrando esta de una u otra forma, y que estos se pueden modificar a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y cómo nosotros a través de esta ética podemos transformar lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que somos libres para tomar elecciones y que estas, bueno, sean en lo que cabe de lo posible, sean prudentes. Nos remontamos a un autor muy importante que es Aristóteles, el cual decía que la ética proponía ese aprender a vivir bien. Adela Cortina pues también lo menciona dentro de su obra. Para ello se colocan 3 pilares fundamentales, los cuales son los fines, los valores y los hábitos. Y básicamente, bueno, vamos a tener conciencia de los fines que se persiguen y habituarse a elegir y obrar en la relación con ellos. Sí, es la clave fundamental para una ética entre las personas y por supuesto que en las organizaciones. Sabemos que, por ejemplo, estos modos de actuar ya son asumidos y se predisponen a obrar en un sentido deseado, ¿sí? Lo que hablábamos de la razón. Y estos se han ido incorporando a nuestro carácter y a la repetición de actos que llamamos hábitos. Bueno, finalizamos básicamente con la idea principal del autor, es que la ética en un primer sentido es ese tipo de saber práctico preocupado por averiguar cuál es ese fin de nuestra acción, para qué queremos lograr ello, y así nosotros podemos decidir qué hábitos debemos asumir, cómo ordenar nuestras metas intermedias o las metas que nosotros tenemos a largo, corto y mediano plazo, cuáles son esos valores que debemos orientarnos y de qué modo ser o carácter hemos incorporar pues con este objeto de obrar bien, con prudencia y decidir tomar decisiones más acertadas. Entonces, bueno, Adela finalmente pues nos cuenta que ese hecho mismo de existir y el saber ético nos indica cómo debemos actuar, si es como una guía, es una base fundamental y es una buena muestra de que hombres y mujeres somos libres para actuar en un sentido que pues se dice como debo o puedo, ¿sí? Y si tengo conciencia de que debo obrar en un sentido determinado, porque puedo elegir un camino u otro. De ahí la libertad, que va estrechamente pues ligada con esta responsabilidad, ya que pues tiene la posibilidad de elegir cómo ser responsable a lo que se ha elegido. Entonces, bueno, así llegamos a este primer capítulo del podcast, citando a nuestra autora Adela Cortina, y recuerden que la última decisión la tienen ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Cuadrado y me encantó acompañarlos a lo largo de este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como www